tal? Buenas noches, estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos que esté nuevamente con nosotros y bueno, estamos por concluir esta serie de investigaciones que han integrado lo que dice la Agenda Nacional de Riesgos, un documento confidencial elaborado por el CISEN, y en esta ocasión vamos a hablar de lo que dice este documento de los flujos migratorios. Es una investigación que realizó Nancy Flores de la revista Contralínea. Buenas noches, Nancy. Buenas noches, Erika. A raíz justamente de esta filtración que tuvimos de la Agenda Nacional de Riesgos para 3 años, que es 2013, 2014 y 2015, justamente se observa que la quinta de 10 amenazas es los flujos migratorios descontrolados, así lo llama el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que es básicamente la institución encargada de hacer esta evaluación de los riesgos justamente a la seguridad nacional. Y ahí, bueno, observamos que no es exactamente la migración como tal, sino cómo se ha ido desperdigando a lo largo del país. Lo que hace esta evaluación es fijar justamente cuál es la problemática, y lo que encuentran es que a partir sobre todo de que se desata la supuesta guerra contra el narcotráfico, hay al mismo tiempo un impacto para la migración, sobre todo centroamericana. Hay que recordar que México es justamente el país de tránsito, porque ellos buscan llegar a Estados Unidos, pero tienen que pasar por México forzosamente. Entonces, bueno, lo que descubre es que justamente a partir de 2006, que es cuando se lanza esta supuesta estrategia de lucha contra el narcotráfico, hay un impacto directo, y lo que pasa con los migrantes es que empiezan a abandonar las 8 rutas que estaban como muy establecidas, ¿no? Que 3 de ellas obviamente las marcaba el paso del tren, conocido como La Bestia, y lo que sucede es que organismos de defensoría de derechos humanos han detectado al menos otras 13 rutas, pero muchas familias e incluso personas en solitario lo que hacen para evitar la violencia tanto de los propios agentes del Instituto Nacional de Migración como del crimen organizado, empiezan a generar sus propias rutas. Entonces se convierte justamente en esto, en un flujo migratorio descontrolado. Lo que nos dimos cuenta nosotros es que al gobierno no le preocupa de ninguna manera atender la circunstancia de derechos humanos. Lo que le está preocupando sobre todo es la visión que se tiene en el extranjero de esta circunstancia. Es decir, cuando habla de derechos humanos respecto de los migrantes, dice que hay una, digamos, como una consigna internacional para señalar a México como gran violador de los derechos humanos de los migrantes indocumentados. Otra característica que vimos en estas 3 agendas es que a los órganos de seguridad nacional en esta evaluación también participan, por supuesto, las instancias que tienen que ver con militares y marinos, y bueno, lo que observan ellos es que hay una alta porosidad en la frontera sur. Y esto se debe, ellos dicen, a que no tienen un control real de la franja fronteriza. Y bueno, que esto sin duda deriva en el paso de los migrantes, ¿no? No tener controlada toda esta franja. En esta investigación habla sobre un programa llamado Frontera Sur, que me gustaría que nos comentaras un poquito en qué consiste y cuáles son los resultados que has observado tú en la investigación y que también han observado algunos de los especialistas que consultaste. El programa Frontera Sur se inició a mediados de 2014 y ha sido totalmente dramático. Lo que ha pasado con este programa es justamente que el gobierno lo ha utilizado para tratar de frenar el flujo migratorio. Entonces se han establecido los organismos de defensa de derechos de migrantes, han documentado cómo se han establecido 3 fronteras. Por supuesto, las 2 que sí existen, que es la frontera sur y la frontera norte de México, y una tercera frontera se ha ido marcando en el centro del país, porque es ahí donde justamente se observan muchas redadas contra migrantes, y además no se trata de cualquier tipo de redada, sino de operativos
operativos altamente violentos, acompañados de policías estatales y al mismo tiempo acompañados de efectivos del ejército, ¿no? Que están sobre todo maltratando y vulnerando los derechos de los migrantes. Entonces, bueno, este programa realmente no ha sido para ayudar o contribuir a el respeto a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos, sino más bien para dañar justamente estos derechos. Se ha documentado en muchas ocasiones cómo los propios agentes del Instituto Nacional de Migración, las policías y los militares han violentado estos derechos e incluso se han documentado desapariciones forzadas de migrantes. Por desapariciones forzadas entendemos cuando un agente del Estado mexicano está involucrado en la desaparición. No es el crimen organizado, son las instituciones, son representantes de las instituciones los que estarían violentando justamente los derechos de los migrantes. Y bueno, hay que comentar que además de estos puntos que tú mencionas, los migrantes centroamericanos se enfrentan a violaciones físicas, las mujeres, los hombres, asaltos, secuestros, a estas pandillas del crimen organizado y a estas policías, tanto municipales, estatales y del Instituto Nacional de Migración, que aparentemente o supuestamente tienen que velar por la seguridad de estos propios migrantes. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir hablando con Nancy Flores sobre este tema. Gracias por seguir con nosotros en contralinea.com.mx y bueno, estamos hablando sobre los flujos migratorios y lo que representan para las autoridades del país en un documento que se ha elaborado por el CISEN, que es la Agenda Nacional de Riesgos, y que bueno, ellos consideran que son la quinta amenaza para la seguridad nacional. Nancy ya ha hablado de lo que esto implica y de la violación constante a los derechos humanos que padecen los migrantes centroamericanos. Nos hablabas de este programa de Frontera Sur, pero bueno, los especialistas dicen, es un programa que se creó que es el lobo con piel de oveja, pero cada vez se ha intensificado la violencia en contra de estas personas que intentan cruzar territorio mexicano para llegar a Estados Unidos y lograr el llamado sueño americano. ¿Qué más encontraste en este programa, en esta investigación que pudieras comentarnos? Bueno, justamente una de las, evidencias que existen de que es un programa contrario a los derechos humanos y además contrario a una visión que pudiera tener el gobierno mexicano, que se esperaría del gobierno mexicano, que es salvaguardar la vida y proteger a los migrantes centroamericanos, es que este programa, a partir de que se echa a andar, aumentan las deportaciones. Estamos hablando de que en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, que es prácticamente cuando se echa a andar este programa Frontera Sur, hay 500,000 de indocumentados que han sido expulsados del país, entre ellos una gran cantidad de niños que vienen no acompañados, es decir, son niños que en solitario, por los niveles de violencia que hay en Centroamérica, por el nivel de pobreza, son expulsados de sus propios países y en vez de estar jugando, en vez de estar en la escuela, dedicados al estudio y todo lo que tiene que ver con la infancia, se arriesgan a todo este cruce a pesar de los altos niveles de violencia. Y el gobierno mexicano, en vez de acogerlos en una política humanitaria, atendiendo una crisis humanitaria, que es lo que está pasando en Centroamérica, lo que hace es de entrada pues atraparlos, llevarlos a sus estaciones migratorias, donde además se cometen una serie de violaciones a los derechos humanos. Ha habido incluso nosotros en este mismo reportaje hemos documentado cómo ha habido violaciones sexuales
e incluso personas que han perdido la vida en las estaciones migratorias que son justamente custodiadas por el Instituto Nacional de Migración y que se utilizan ahora como cárceles, porque no hay otra manera de describirlas cuando no se permite entrar a la prensa, no se permite prácticamente el acceso de nadie para justamente observar cómo se tratan a los derechos humanos en estas pues estaciones, y lo que ha hecho el gobierno mexicano es justamente faltar a esta visión humanitaria que pudiera haber tenido antes, ¿no? Y bueno, justamente en esta investigación considero que es importante señalar que Nancy Contralínea intentó tener acceso a estas estaciones migratorias para ver, constatar cuál es la calidad de vida que llevan estos migrantes indocumentados, y me gustaría que nos comentaras cuál fue la respuesta, ¿no? Pues justamente esto de cerrarlo al escrutinio público. La persona que me atendió, que es la directora de comunicación social del Instituto Nacional de Migración, se portó realmente ofensiva, diciendo que la prensa solamente quería entrar como si los migrantes centroamericanos fueran animales de circo, animales de zoológico, que no teníamos una visión digamos humanitaria hacia estas personas, que lo que queríamos solamente era explotar su imagen para vender, ¿no? Y eso es totalmente falso, que la prensa o incluso las organizaciones de derechos humanos estemos buscando explotar a estas personas. Lo que queremos es constatar cómo se encuentran físicamente, cómo los tratan las autoridades, cómo los trata México, ¿no? Son personas, o sea, el hecho de que no traigan documentos no los convierte en criminales, y esto es lo que no ha entendido el gobierno mexicano. El gobierno mexicano lo que ha hecho es que por tener que emigrar por una circunstancia de violencia, de pobreza, ya los convierte en criminales, los trata como criminales, hace todo este tipo de redadas, y el punto es que estas personas no son criminales, son seres humanos que están buscando una oportunidad de vida. Para hacer esta investigación tuviste la oportunidad de entrevistar a Sonja Wolf, que es especialista en el estudio de la migración centroamericana, y te invito a que veamos la cápsula que preparamos respecto a esto. El actuar del crimen organizado ha sido importante, pero también hay, digamos, una evolución en el actuar del crimen organizado hacia los migrantes. En un inicio, y todavía puede haber actos de violencia, y obviamente hay crímenes cometidos hacia los migrantes indocumentados, pero realmente lo que el crimen organizado ha logrado hacer es desarrollar un negocio, ¿no?, alrededor de la migración indocumentada. Es decir, los migrantes, eso también lo vemos en el medio de transporte, que usan, porque durante mucho tiempo los migrantes indocumentados viajaron en los trenes, pero los grupos de crimen organizado se dieron cuenta que sí podían obtener ciertas ganancias, ¿no?, de los migrantes indocumentados, aunque sí se supone que son personas de escasos recursos, pero sí los migrantes siempre van a, si está dentro de sus medios, siempre van a buscar recursos, o vendiendo, por ejemplo, su casa en su país, o buscando algún préstamo. Eso también puede ser en su propio país, o puede ser con familiares que ya están en Estados Unidos. Y si esto es posible, si logran obtener recursos para pagar por el viaje, eso es efectivamente lo que hacen, ¿no? A través de los coyotes, que son nada más un eslabón dentro de esta cadena de personas y de grupos que se lucran de los migrantes. Los migrantes sí pagan por el viaje por México, y de esta manera pues llegan a Estados Unidos, ¿no? Pero es costoso.
Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Y bueno, estamos hablando sobre lo que tienen que atravesar los migrantes de Centroamérica que pretenden llegar a Estados Unidos para conseguir el llamado sueño americano. Y hay que recalcar que ellos salen de sus países de origen por consecuencia o a consecuencia de las precarias condiciones de vida que llevan, es decir, no tienen acceso a una buena calidad de alimentación, de vestido y que digamos de educación. Son familias enteras o individuos que se están jugando la vida prácticamente a través de estos caminos que ya, como decía Nancy, se han tenido que ir abriendo estos nuevos caminos para poder llegar hacia donde es su objetivo, ¿no? Pero bueno, ellos tienen que atravesar por todo esto, se enfrentan a redadas, se enfrentan a violaciones sexuales, se enfrentan a la violación de los derechos humanos por parte de funcionarios públicos, de agentes del Estado, y están enfrentando también una situación que se vive en el país que ha sido muy grave y que se agudiza cada vez más, y es el crimen organizado, ¿no? Que se ha intensificado a partir de esta llamada guerra contra el narcotráfico que declaró el presidente Felipe Calderón Hinojosa. Y me gustaría que nos comentaras al respecto de este tema que tocas justamente en tu investigación, Nancy. Sí, el crimen organizado lo que ha hecho es como el papel sucio de esta política anti-inmigrante. No solamente se trata de las violaciones que comete, por ejemplo, en La Bestia, ¿no? Parte de la circunstancia que ha llevado a los migrantes a ya no subirse al tren justamente tiene que ver con el nivel de violencia que se ejercía por parte de los criminales, sobre todo de estos cárteles, ¿no? Muy identificados los Zetas como quienes estuvieron de alguna manera aterrorizando sobre todo partes de Veracruz, que tienen, además es una zona totalmente controlada por el crimen organizado. Y este es uno de los fenómenos que se ha dado, ¿no? Pero no solamente se trata de este terrorismo que ejercen de forma directa, sino que incluso la Agenda Nacional de Riesgos 2015 ya alertaba que el crimen organizado había infiltrado, esta es la palabra que utiliza, que es muy importante, infiltrado las instituciones que se encargan de justamente los flujos migratorios, es decir, el Instituto Nacional de Migración y la Comar. Esto es gravísimo que sean los propios órganos de inteligencia los que están hablando de esto, porque se tenía evidencia, los propios organismos de defensa de derechos humanos tenían ya evidencia de cómo los criminales estaban aliados con las policías, ¿no? Sobre todo las policías estatales, las policías municipales y con algunos agentes de migración. El asunto es que en esta investigación que hace el CISEN y además avalan los otros órganos de inteligencia, se observa que ya las instituciones estarían infiltradas por el crimen organizado y esto traería una consecuencia todavía más grave para los migrantes. El nivel de violencia que se ejerce a través de los cárteles es innombrable en lo que está pasando. El caso de San Fernando, Tamaulipas, digamos, es el más dramático que se ha conocido a la fecha, pero los defensores de derechos humanos que yo he entrevistado a lo largo de este tiempo para otros reportajes y para este mismo, señalan que es el crimen organizado el que comete secuestros, el que extorsiona, el que los machetea, ¿no? Durante su tránsito, si se los encuentra, los golpea, los vulnera y ahora estaría incluso teniendo un papel al interior de las instituciones, lo cual sería muy, muy grave. Y los desaparece físicamente, ¿no? Ya hemos visto cómo se ha documentado a través de la prensa justamente este caso que menciona Nancy en San Fernando, Tamaulipas. Y bueno, el crimen organizado ha sido parte de una lista de vulnerabilidades que documenta el CISEN a través de la Agenda Nacional de Riesgos. También se habla de la corrupción y me gustaría que nos detallaras un poquito más sobre este punto que considero que es muy importante porque es el reconocimiento de las fallas que ha tenido el propio Estado, ¿no?
y de las fallas que sigue teniendo, porque recordamos que estas agendas son 2013, 2014 y 2015. Sin embargo, lo que pudimos observar que el propio gobierno hizo público en su cuarto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto fue que estas mismas vulnerabilidades continuaban. Es decir, para los órganos de inteligencia y de seguridad nacional de este país continúa la vulnerabilidad en la frontera sur y a pesar de que sí se ha frenado de alguna manera el flujo de migrantes y que ha crecido el número de migrantes deportados, esto no significa de ninguna manera que se hayan sellado las fronteras. Y por supuesto está el otro tema de la corrupción. La propia Agenda 2015 lo señala como una alta vulnerabilidad. De hecho, es uno de los focos rojos que tendrían identificados las instituciones de seguridad nacional y no es ajena a esta problemática lo que sucede en el resto de las instituciones, en todas las dependencias, en la propia Presidencia de la República. El hecho de que la corrupción y los niveles de impunidad sean tan altos tiene que ver con que no ha habido una política de Estado que sea capaz de frenar y de alguna manera revertir estas circunstancias. Y no lo ha habido porque no ha sido prioridad, porque si hubiera sido una prioridad como lo fue el programa Frontera Sur, que ya tiene sus resultados, que tiene más de 500,000 de personas que han sido deportadas a Centroamérica, en lo que va de este sexenio, pues también tendríamos gente ya en la cárcel que ha sido identificada como violadora de las leyes por haberse corrompido en cualquiera de las circunstancias, en cualquiera de las instituciones, no solamente en el Instituto Nacional de Migración o las policías o los militares. Y no los tenemos, o sea, esos resultados no están porque no existe una política real de combate a la corrupción. Entonces, sin duda, estas vulnerabilidades que ya se señalaban en estas agendas pasadas, pues continúan. En cada uno de los programas que hemos hecho se ha tocado el tema de la corrupción y en uno específico que hicimos con Mauricio Romero se hablaba de cómo esta corrupción ha penetrado tanto a las instituciones que ya hay un descontrol en ellas, que ellos mismos no pueden poner estos candados que los han hecho vincularse con el crimen organizado o con actores delincuenciales y que bueno, hemos visto o estamos viendo ahora los resultados que arrojan en torno al Instituto Nacional de Migración. La Agenda Nacional de Riesgos también señala escenarios de riesgos justamente y me gustaría que nos los mencionaras. Son 5, tengo entendido. Bueno, digamos que estas 5 vulnerabilidades que están mencionando tienen que ver con, en primer lugar, la sofisticación del crimen organizado, pero en la región centroamericana, no se refiere tanto a los cárteles en México, sino más bien a las organizaciones delictivas que operan en la franja que recorren los migrantes. También estaría el asunto de la porosidad en la frontera sur, nuevamente lo vuelven a mencionar, pero más como un asunto que podría fomentar el paso de terroristas y de justamente todos los materiales que se podrían utilizar para un acto terrorista. También tiene que ver con la pobreza y la violencia que se ejerce sobre todo en estos países de Centroamérica, que lo menciona en estos puntos de vulnerabilidades, y estaría también el uso de las pandillas por parte de las organizaciones criminales. Son básicamente los que te podría mencionar ahorita. Con mayor detalle podrían consultar el reportaje completo que es de acceso libre en www.contralinea.com.mx, que ya observa más a detalle estos 5 puntos que menciona la Agenda Nacional de Riesgos. Es de destacar que siguen viendo a Centroamérica como un problema para la seguridad nacional, no como una crisis humanitaria que viene arrastrada en todos los países, incluyendo México. México tiene una crisis de tamaños desproporcionados y además esto ha impactado justamente en el paso de los migrantes, que no son personas que buscan quedarse en México, ¿no? Sin embargo, con todos estos operativos
que se han ido estableciendo estas 3 fronteras que te mencionaba al principio de este programa, lo que ha sucedido es que muchos migrantes ya se quedan en México y entonces generan otro tipo de problemáticas que antes no teníamos y que podrían evitarse si se les diera un trato humanitario y no el trato que se les está dando ahora al advertir que esto es un asunto de seguridad nacional y no una circunstancia que se pudiera ver en términos sociales y humanitarios. Un trato digno, ¿no? Básicamente. Me gustaría que fuéramos a ver lo que nos dice Arturo González, coordinador del Servicio Jesuita para Migrantes, a quien entrevistó Nancy Flores para esta investigación. Sí, yo creo que parte del problema de la política migratoria tiene que ver con eso, con que tiene una visión de seguridad nacional, y ahí la seguridad nacional tiene otros intereses que no son las personas ni los derechos humanos. El año pasado nosotros decíamos, bueno, desde el 14 que empezó el Plan Frontera Sur, a partir de la crisis de los niños en Estados Unidos, decíamos nosotros que era una política de lobo con piel de oveja, y ahora decimos que es una política de lobo con piel de lobo, porque cada vez los operativos y las agresiones contra migrantes cada vez son más descaradas y más brutales, ¿no? Entonces nuestro concepto es que el Plan Frontera Sur, que fue como la primera iniciativa que se lanzó a partir de lanzar como la compasión internacional por los niños. ¿Quién no se va a compadecer de los niños en las cárceles en Estados Unidos, ¿no? Pero a raíz de generar esta compasión internacional, pues mandan toda una serie de políticas que tienen que ver con la seguridad regional, no solamente la seguridad de Estados Unidos, sino la seguridad de la región. Y en ese sentido, los 3 objetivos que eran esto de el ordenamiento del flujo, y lo pongo entre paréntesis ordenamiento, porque lo único que hicieron fue lanzar los operativos y detenciones de migrantes. El otro gran objetivo era defender a los migrantes de las bandas del crimen organizado, y el tercero era proteger sus derechos humanos. Entonces, estos 2 últimos no han operado. Porque, en ningún momento. Pues esto de defenderlos del crimen organizado, pues no, porque si vemos los informes que sacó la Red ODEN, a la cual pertenecemos, pues vemos que los delitos que más se repiten en estos 2 años pues es el robo, la extorsión, las lesiones, el secuestro. Y entonces sí hay como una estrategia de detener a toda costa el flujo, pero no lo han logrado. Lo único que han hecho es que la frontera de México y Guatemala se ha convertido en la frontera externa de Estados Unidos. Interesante lo que nos dice Arturo González, coordinador del Servicio Jesuita para Migrantes. Y bueno, interesante la investigación que nos presentó ampliamente Nancy Flores en este número de la revista Contralínea. Estamos por concluir, Nancy, y bueno, ya hemos hablado de la violación constante que hay de derechos humanos en este y en otros temas. Es una agenda nacional de riesgos que nos evidencia, ¿no?, cómo nos ve el Estado mexicano, a los movimientos sociales, a los periodistas, a todos los que estamos participando desde distintos puntos de la sociedad. Para concluir, ¿qué es lo que te gustaría que se tomara en cuenta, que manifiestas en tu investigación? Bueno, pues el hecho de que justamente esto de los flujos migratorios o que la migración en sí de centroamericanos que huyen de pobreza y violencia sea vista como la quinta de 10 amenazas, nos dice mucho de cuál es la perspectiva y la visión de este gobierno, ¿no? Justamente no es observar ni mucho menos garantizar los derechos humanos de estas personas, sino vulnerarlos, ¿no? Porque al final del día, si metes al ejército, el ejército lo ha dicho, ha declarado últimamente el propio secretario de la Defensa Nacional, lo ha declarado, ellos no están preparados para situaciones de contención social, ellos están preparados para atacar un enemigo y eso significa acabarlo.
es decir, deshacerse del problema. En ese sentido, que sea el ejército el que esté en estas labores, incluso de patrullaje, de control fronterizo, de control de la migración, nos habla justamente de esta política totalmente violatoria de los derechos humanos y que no va a haber ninguna perspectiva humanitaria, por lo menos en este sexenio, en lo que resta de él, y no se puede tener en ese sentido una perspectiva de mejoramiento de las condiciones que tengan todas estas personas. Hay que recordar que estos países siguen sufriendo mayor pobreza, mayor violencia con el paso del tiempo, y bueno, o sea, la migración no se va a poder contener solamente porque tú trates de cerrar las fronteras o porque aumentes el nivel de violencia en los retenes, en las redadas. Esto debería de verdad de cambiar esta política. Agradezco mucho que hayas participado con nosotros en esta emisión de Contralínea y bueno, estaremos muy atentos a la información que se siga trabajando respecto al tema. Vamos a ver quién le está haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos y bueno, ahora con la llegada de su nuevo presidente Donald Trump y que bueno, claramente ha manifestado esta política anti-inmigrante, no solo de mexicanos, ¿no? También de todos los que tratan de llegar a ese país. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.